Buenos días con todos. Gracias por acompañarnos en este webinar titulado ¿Qué nos dice el log de Postgres sobre nuestra base de datos? Estamos muy emocionados de tenerlos aquí compartiendo con nosotros su interés por sacar el máximo provecho de Postgres y fortalecer el rendimiento de sus bases de datos. Hoy contamos con la participación de Carlos Chapi, ingeniero de soporte en nuestra empresa, quien tiene una amplia experiencia trabajando con Postgres y ayudando a empresas en la optimización de sus sistemas. Carlos nos guiará a través de un análisis sobre la importancia de los logs en Postgres y cómo pueden ser clave para identificar problemas, mejorar el rendimiento y garantizar la estabilidad de nuestras bases de datos. Este webinar tendrá una duración aproximada de 1 hora. Al final habrá un espacio para responder sus preguntas, las cuales pueden enviar en la sección de preguntas y respuestas de Zoom ubicado en la barra inferior. Sin más preámbulos, los dejo con Carlos Chapi, quien nos ayudará a descubrir todo lo que el log de Postgres tiene para decirnos. Adelante, Carlitos. Muchas gracias, Denise, y buenos días con todos. Vamos a hablar en este día sobre el log de Postgres. Bueno, antes de empezar, vamos a hacer una pequeña aclaración, porque cuando hablamos de log, muchas veces nos hemos topado con una pequeña confusión, ya que Postgres tiene un log transaccional. De ese no vamos a hablar hoy. El log transaccional también se lo conoce como WAL y es un mecanismo de funcionamiento interno de Postgres. Normalmente eso no es legible para un ser humano, así que normalmente no vamos a toparlo, ni a leerlo, ni a modificarlo. Antes había más confusión por eso, porque dentro de la base de datos se lo llamaba Xlog. Había un directorio, pgxlog, y se presentaron a veces problemas con personas que querían modificar lo que había ahí o eliminaban algún archivo. En realidad no vamos a topar el WAL. Ahora ese log está guardado en pgwal y no lo vamos a modificar. Vamos a hablar acerca del log de eventos, un registro de eventos que guarda Postgres sobre lo que está pasando dentro de nuestra base de datos. En este webinar vamos a saber qué tanta información podemos obtener de la base de datos desde el log, qué nomás podemos guardar ahí, dónde podemos guardar ese log y de qué nos sirve toda esa información. Es bastante información la que podemos obtener de ahí. Así que, en primer lugar, toda la configuración que tiene que ver con el registro está en postgresql.conf, nuestro archivo principal de configuración de nuestra base de datos. Así que cualquier cambio que queramos hacer que afecte al log, vamos a tener que hacerlo en postgresql.conf o con las sentencias que nos facilita Postgres para modificar los parámetros de configuración, como alter. Así que vamos a repasar muchos de los parámetros que están en postgresql.conf que podemos nosotros utilizar para modificar el accionar del registro, empezando por dónde va a dar ese registro. Cuando abrimos nuestro archivito postgresql.conf, lo primero que tenemos es el parámetro log destination en la sección que tiene que ver con log. De forma predeterminada, toda la información que va a log tiene el destino stdr, que es el flujo de error estándar de Linux, lo que significa que si nosotros estamos manejando Postgres con systemctl, como un servicio de Linux, se encargará de redirigir esa salida hacia donde considere necesario. Todo depende también de la distribución que estemos usando, el sistema operativo. Que por ejemplo, cuando usamos Debian, él tiene su propia forma de manejar el log. Lo que va a hacer es enviarlos a bar.log. Hay otros que los envían al journal, pero también podemos manejarlos directamente desde Postgres. Ya vamos a ver cómo. Este parámetro también tiene otros valores que podemos configurar y que también los vamos a revisar, que son csvlog, jsonlog, syslog y eventlog. El eventlog es exclusivo de sistemas operativos Windows. Syslog si lo vamos a manejar con el sistema syslog de Linux. Y csvlog
JSON log tienen que ver con el formato en el que va a salir el registro. Podemos tener un registro en formato CSV o JSON. Vamos a ver para qué nos puede servir eso. En primer lugar, si vamos a manejar el log con Postgres exclusivamente, en lugar de que el sistema operativo lo maneje, tenemos el parámetro login collector. Login collector lo que hace es activar el proceso logger de Postgres. Es un proceso adicional que lanza Postgres al inicio, que se va a encargar de capturar todos los mensajes que vayan al log y de hacer la rotación y todo lo que tenga que ver con el registro. ¿Cuál es la mejor opción? Entonces, si estamos comparando todos los mensajes de log por syslog o usar el login collector para capturar esos mensajes, bueno, hay algunas diferencias. Por ejemplo, el login collector va a capturar absolutamente todos los mensajes que vayan al log. En cambio, syslog puede que pierda algunos de esos mensajes. Por ejemplo, cuando falla un archive command que tenemos configurado, ese mensaje de error del comando como tal, syslog lo puede perder. Pero si estamos trabajando con login collector, él lo va a agarrar y lo va a registrar en el log. El login collector está hecho para que nunca pierda los mensajes. Es decir, que si tenemos una situación en la que tenemos una actividad extremadamente alta en nuestro servidor y hay muchos mensajes de log que escribir, él va a darle prioridad a escribir esos mensajes antes de continuar y eso podría causar algún tipo de bloqueo. Personalmente yo nunca he visto pasar esto, incluso en servidores de muy alta transaccionalidad. Eso tendría que pasar si es que está escribiendo una cantidad demasiado alta de información en el log y de repente tenemos un disco muy lento, pero yo no lo he visto pasar. En todo caso, es posible que ocurra en alguna situación. En cambio, syslog está hecho para dar prioridad al rendimiento. Es decir, si es que se necesita escribir un mensaje y en ese momento no se puede, se va a perder ese mensaje. Así que la ventaja de usar syslog sería de que nunca va a haber algún tipo de bloqueo por causa de mucha actividad en el log. Sin embargo, como yo digo, es muy raro que ocurra eso en caso de login collector, pero ya cada uno decidirá cómo quiere manejarlo. Ahora bien, si estamos utilizando Login Collector para capturar todo el log, tenemos algunas opciones que nos da los parámetros de PostgreSQL.conf, empezando por dónde vamos a mandar ese archivito de log. De forma predeterminada en una configuración de un sistema operativo Red Hat, vamos a tener un directorio log dentro del mismo directorio de datos de la base. Y todos los archivos de log van a ir ahí. Una sugerencia que podemos dar en este caso es que si tenemos la oportunidad, tenemos los recursos para poder enviar esto a un sistema de archivos diferente, una partición diferente o incluso un disco aparte, sería mucho mejor. O incluso puede ser útil en caso de si necesitamos llevar algún registro de auditoría. Por ejemplo, podríamos mandarlo a un lugar externo en donde nadie más lo pueda modificar y tenemos un registro de auditoría que no se puede alterar. Pero ya dependerá de las necesidades de cada uno y de los recursos que tengamos disponibles. Por defecto, la ubicación dentro del PGData es suficiente. Tenemos también que podemos configurar el nombre del archivo en donde se va a registrar y con eso también configuramos la rotación. La rotación es importante para que de repente si tenemos mucha información registrándose en el log, no vaya a generar un archivo demasiado grande que después no podamos manejarlo, no podamos abrirlo o sea muy complicado procesar. La configuración por defecto de esta instalación en Red Hat lo que hace es tener un archivo por día de la semana. El parámetro logFileName nosotros podemos configurar algunas variables que se reemplazarán en el nombre del archivo y por defecto utiliza %a, que es el nombre del día de la semana. Hay otras variables que podemos utilizar para justamente ese parámetro. %a, el día de la semana, es el que viene por defecto, pero podemos usar %y, %m, %d para la fecha, %h, %m y %s para hora, minutos y segundos. Y otros valores que podemos utilizar también
Si nos referimos a la documentación, podemos encontrar muchos de los otros valores que podemos utilizar, pero a mi parecer esos serían los más importantes, los más relevantes. Y ya que tenemos la configuración por defecto con porcentaje A, lo que va a suceder es lo que tenemos en la imagen a la derecha. Tenemos un archivo por día de la semana, de lunes a domingo, y según nuestra configuración de rotación es como vamos a manejar esos archivos. Por ejemplo, log rotation age nos dice cada cuánto va a suceder una rotación de los archivos de log. También podemos controlarlo por tamaño, log rotation size. Cada 30 megabytes, cada 1 gigabyte, rotamos el archivo de log. Y log truncate on rotation, en cambio, vamos a definir ahí si cada vez que se rota y se utiliza un nombre de archivo que ya se ha utilizado antes, se vaya a truncar ese archivo, es decir, a vaciarlo y empezar desde cero. Si yo, por ejemplo, tengo mis archivos, mi log file name, como está ahí, por cada día de la semana, cuando ocurra una rotación, el siguiente lunes, lo que hará es truncar el valor de todo lo que había del lunes pasado y empezar a registrarlo de este lunes. Hubo una rotación y se truncó. Todo eso es configurable. En lo particular, a mí me gusta usar más algo como lo que se muestra, en donde tengo un archivo por día. Tengo un archivo con el nombre que incluya el año, el mes y el día. O sea, voy a tener un archivo por día. Cada vez que cambie el día, vamos a tener un nuevo archivo y no se va a perder información tampoco. Pero ya depende de cada uno lo que quiera configurar ahí. Muchas veces también incluyen en el nombre del archivo la hora, los minutos, los segundos. Cada vez que hay una rotación se escribe un nuevo archivo y se registra esa información en el nombre del archivo de log también. Puede ser útil si en un solo día hay muchos reinicios del servicio, por ejemplo. Vamos a tener un archivo por cada reinicio. Yo prefiero tenerlo así, como está ahí, uno por día, pero como digo, ya depende de cada uno. Si estamos enviando en cambio la información al syslog, también tenemos algunos parámetros para controlar cómo se maneja esa información. Podemos indicar a qué syslog facility vamos a enviar los mensajes de local 0 a local 7. Podemos poner un nombre para identificar el programa que está enviando esos mensajes, en este caso Postgres, ya que syslog va a manejar los registros de varios otros programas también. Podemos activarle un número de secuencia para las líneas de log y también una configuración para que parta los mensajes si es que son muy largos cuando se los envía al syslog. Sí, volviendo al parámetro de log destination, el formato tradicional en que vamos a guardar el log es el stdr. Son mensajes que son legibles para una persona. Pero también tenemos la opción de usar csvlog y JSONlog. Lo que hace estas opciones es que generan un archivo adicional en donde se guarda la misma información, pero en un formato que pueda ser leído por alguna herramienta. Formato CSV o formato JSON. Si es que nosotros utilizamos herramientas para el procesamiento de log, herramientas externas o herramientas hechas por nosotros mismos, puede ser que sea más fácil para estas herramientas leer la información de CSV o de JSON, en lugar de estar tratando de procesar el formato tradicional del log. Cuando yo activo esas opciones, como vemos ahí, se genera un archivo adicional con el mismo nombre que estábamos utilizando en el file name, pero con extensión CSV en el caso de CSV y JSON en el caso de JSONlog. Y ahí podemos ver un poco la diferencia de los tres formatos. En el primer formato es configurable la información que yo puedo mandar ahí en el orden que yo quiera ponerlo y es información que generalmente un humano la puede leer, la puede procesar. En cambio en CSV tengo información específica ya preestablecida y dividida en el formato CSV que puede ser leída por alguna herramienta programada. Lo mismo en el caso de JSON, tenemos el formato JSON con la información que está predeterminada para guardarse, ¿no? Que es información de la fecha y hora, la base de datos a la que se conectó, el usuario,
el ID del proceso, de dónde vienen las conexiones, cuándo empezó, la sentencia que se realizó, el nombre de la aplicación, todo eso. No puede ser útil para esas herramientas. Por ejemplo, para herramientas como PG Badger, que hace un reporte de log, es más fácil leerlos en formato CSV, aunque también puede leerlos en el formato tradicional. Ahora, ¿qué tanto voy a registrar en el log? Tengo un parámetro llamado log min messages que nos va a decir la severidad del mensaje que se va a registrar en el log. Es decir, si yo tengo configurado log min messages en el valor predeterminado que es warning, todos los mensajes que sean de nivel warning, error, log, fatal o panic se van a registrar en el log. Si se genera algún mensaje de tipo notice info o los debug, no van a ir al log. Y eso yo lo puedo configurar con este parámetro. Tengo un ejemplo aquí. Si yo dejo en el valor predeterminado, y esos son los mensajes que se generan cuando yo inicio el servicio de la base de datos, tengo ahí unas 6 líneas de log que me dan información general sobre lo que pasó cuando inicié el servicio. Se dice que empezó a escuchar en estas IPs, empezó a escuchar en estos sockets Unix, el sistema se apagó en tal fecha y ahora estoy listo para aceptar conexiones. Listo. Es información general. Pero si yo cambio la configuración a logmin messages y le pongo que me registre los mensajes hasta debug 1, la misma acción, iniciar la base de datos, me va a generar mucha más información dentro del log. Entonces tenemos las mismas líneas que se generaron anteriormente que dicen log, pero también tengo algunas líneas que dicen debug. Y eso me da información mucho más específica sobre lo que pasó durante ese momento en que inicié el servicio de la base de datos. Me da información, por ejemplo, sobre el ID de transacción, el último ID de transacción aplicado, información sobre los replication slots. Me dice cuándo inició un proceso de background y en general cosas más específicas que normalmente no las vamos a necesitar, pero si estamos haciendo algún tipo de control, algún tipo de depuración, no sabemos por qué está pasando algo, nos podría ser útil este tipo de mensajes. Aumentar la verbosidad en el log para ver qué está pasando dentro del servidor. Mensajes de debug también incluyen, por ejemplo, cuando ocurren acciones como el autobackup. Eso no se registra normalmente en el log, pero yo puedo configurarlo para que lo haga. Entonces, si estoy teniendo problemas con el vacuum, no sé si en realidad se está ejecutando sobre tal base de datos, podría aumentar la verbosidad del log para ver cómo está actuando este proceso de Postgres, cada cuánto está actuando o qué está pasando ahí dentro. Es un ejemplo, ¿no?, de lo que nos puede servir. Luego tengo el parámetro de configuración logmin error statement y este tiene que ver más con las sentencias que uno ejecuta dentro de la base de datos, es decir, las consultas. Y lo que nos dice este parámetro es de qué nivel se van a registrar los mensajes que generen la ejecución de una consulta o cuándo se va a registrar una consulta dentro del log de acuerdo a el nivel de mensaje de error que genere. Nosotros podemos controlar que, por ejemplo, si yo en ocasiones normales hago una consulta que me genera un warning, por ejemplo, esa en la que intento parar un backend con ID de proceso 1, Postgres me lanza un warning que dice que el ID de proceso 1 no es un proceso de Postgres. Y lo normal que pase es que, como yo tengo mi configuración en logmin messages de warning para adelante, ese warning que se generó se registra en el log, pero no se registra la sentencia que causó ese warning. Simplemente yo en el log sé que ocurrió ese warning, no sé qué lo causó. Si yo modifico el parámetro logmin error statement, por ejemplo, para que si registre las sentencias que causan un warning, o cualquier error de ahí en adelante, lo que va a pasar es que si yo hago la misma consulta, se genera el warning y en el log, como vemos en la imagen de abajo, no solamente se va a registrar el warning que se generó,
sino que también se va a registrar la consulta que generó ese warning. Y ahí yo puedo saber, ok, ese warning se generó porque alguien ejecutó la consulta CLPG Terminate Backend 1. Sé que es así porque es incluso el mismo ID de proceso. Entonces ya puedo ir armando ahí una correlación entre los mensajes y las consultas. Ahora, Logmin Duration Statement hace algo parecido, pero no de acuerdo a los mensajes, al nivel de mensajes de error que se generen, sino a la duración de las consultas. Lo que me dice este parámetro es guarda en el log o registra todas las consultas que duren al menos esa cantidad de milisegundos configurada en el parámetro. Por defecto este parámetro está deshabilitado con -1. Yo puedo ponerle un valor que estará en milisegundos y lo que hará es que cada vez que una sentencia se ejecute y dure más de esa cantidad de milisegundos, la sentencia va a quedar registrada en el log. También puedo ponerla en valor 0 para que me registre todas las sentencias con sus respectivas duraciones. Pero esto podría hacer que se infle mi log demasiado, dependiendo de cuántas consultas se están realizando en mi base de datos. Si yo lo pongo en 0, se van a registrar absolutamente todas y eso puede ser muchísima información. Por ejemplo, aquí en caso de uso, si yo pongo logmin duration statement en 5 segundos, por ejemplo, y hago una sentencia que demora un segundo, esa sentencia no se va a registrar. Pero si hago una sentencia que demora 6 segundos, en el log se va a mostrar un mensaje como está en la imagen al final de esta diapositiva. Un mensaje de log en que me dice la duración de la sentencia, fueron 6006 milisegundos, y la sentencia o la consulta fue tal. Esto me puede ser muy útil para hacer una depuración de las consultas que están demorando mucho tiempo dentro de mi base de datos. Por ejemplo, yo puedo empezar con un logmin duration statement, como está ahí, de 5 segundos, y yo tengo registrado en mi log todas las sentencias o consultas que demoran 5 segundos o más, que es mucho tiempo en general. Y yo puedo empezar a hacer una depuración de esas consultas, empezar a optimizar o empezar a ver qué está pasando. Y luego podría ir bajando ese valor. Por ejemplo, ya no tengo más consultas que me duren 5 segundos. Ahora quiero ver las que me duran 3 segundos o más. Y así no cargo el log de demasiada información, sino que voy poco a poco utilizando la información que necesito en el momento. También tengo otros 3 parámetros que toman un subconjunto de consultas en vez de todas las consultas, que es logmin duration sample, que por defecto está desactivado, pero yo puedo utilizar estos parámetros si yo tengo, por ejemplo, un servidor con demasiada información y no quiero que se registren todas las consultas, sino una pequeña cantidad. Entonces yo puedo usar el parámetro logStatementSampleRate que me dice el porcentaje de la cantidad de consultas que yo voy a tomar como subconjunto. Por ejemplo, yo podría configurar logStatementSampleRate en 0.5 y eso lo que va a decir es que de todas las consultas que se cumplan con logmin duration sample, se van a registrar la mitad de ellas, más o menos. Y puedo hacer también algo parecido, pero a nivel de transacción con log transaction sample rate. Puedo especificar qué porcentaje de transacciones se registran en el log. Entonces, si yo tengo un servidor con demasiado tráfico y que incluso logmin duration statement me resulta con mucha información, yo puedo poner una configuración, por ejemplo, todas las consultas que duren más de 5 segundos, o puedo poner una configuración que diga de las consultas que duren más de 5 segundos, yo quiero registrar la mitad de ellas, o una cuarta parte, y yo puedo empezar a trabajar con esa información. Luego tengo también el parámetro log startup progress interval, que da un intervalo en el que se mostrará una línea de log con información del progreso de lo que se hace al inicio, al iniciar la base. Entonces, si algo está pasando durante el inicio de la base de datos y quiero yo ver el progreso de esas operaciones, me sirve este parámetro.
Luego, en el archivo de configuración PostgreSQL.conf también tengo una sección de qué es lo que voy a registrar en el log. Empezando por información de depuración. Tengo esos parámetros de bookprint parse, de bookprint rewritten, de bookprint plan y de bookPrettyPrint. Esos parámetros me van a mostrar información detallada de depuración que probablemente sea más útil a una persona que entiende el funcionamiento interno de Postgres. Por ejemplo, tengo un ejemplo de una sentencia en donde se me muestra cómo interpreta Postgres esa sentencia, esa consulta. En general, nosotros no vamos a entenderlo a primera vista, pero si tenemos una idea del funcionamiento interno de Postgres, nos puede servir para hacer algún tipo de depuración. Lo mismo con la información que traen los otros parámetros, como el plan, pero no el plan de consultas como uno la puede leer, como cuando hace un explain, sino más bien cómo la entiende Postgres. Otra información que puedo enviar al log, los checkpoints. Y esta es información que sí me puede ser útil bastante porque el checkpoint es un proceso importante dentro de la base de datos que se está ejecutando cada cierto tiempo, que escribe la información a disco. Y puedo activar yo el log checkpoint para que esa información se registre en el log. Yo tengo información de cuándo ocurre un checkpoint, qué tanto escribió el checkpoint, etcétera. También puedo enviar a log información sobre las conexiones. Con log connection y log disconnection, yo tengo información como la que muestro ahí. Incluso si alguien se conecta y no hace ninguna consulta, entonces ya tengo igual registrado quién se conectó. Y esto me puede ser bastante útil. Por ejemplo, si quiero detectar si hubo algún tipo de conexión que no debió haber ocurrido o qué conexiones están saturando mi servidor. Porque incluso si una conexión no hace consulta alguna, nosotros tenemos un número limitado de conexiones que podemos tener a una base de datos en un tiempo determinado, de conexiones simultáneas. Y si yo tengo en Max Connections 100 y de repente se cayó mi servidor o no está respondiendo a mi servidor porque hay 100 conexiones, me sirve saber de dónde están viniendo esas conexiones. Pueden ser incluso conexiones que no están haciendo nada, pero me están ocupando un espacio de conexión ahí. Yo puedo tener esa información en el log y saber de dónde están viniendo esas conexiones, incluso si no hacen nada. Otro tipo de información que yo puedo mandar al log es la duración de cada consulta. Puedo activarlo con el parámetro log duration, pero ojo que este tiene una diferencia con los parámetros que vimos antes. Log duration solo registra la duración de la consulta y no registra la consulta como tal. Entonces se puede generar en el log mensajes como los que se muestran ahí. Simplemente yo sé que eso me dice, hubo una consulta que duró 0.032 milisegundos. Nada más. No sé qué consulta fue ni quién la hizo. Ahora, también tengo un parámetro que controla la verbosidad de los mensajes de error. Tengo un ejemplo ahí que lo cambié. En forma predeterminada, yo tengo log error verbosity en default. Y lo que va a hacer este parámetro en esa configuración es simplemente mostrarme, por ejemplo, cuando yo hice la consulta de PG Terminate Backend 1, solo me muestra el warning que dice el ID de proceso 1 no es un proceso de Postgres, nada más. Si yo lo cambio a verbose, en cambio me muestra una línea adicional que me dice exactamente dónde se generó ese mensaje de warning en el código fuente de Postgres. Yo sé que eso se generó en la función pgSignalBackend del archivo signalfunct.c en la línea 71. Esa es información que me puede servir bastante si soy un programador o estoy tratando de hacer una depuración a fondo de dónde se está ocurriendo un mensaje de error y por qué. También tengo un parámetro que controla si registro el hostname de los servidores desde donde se están haciendo conexiones, por ejemplo. Si yo en el log lo configuro para que guarde la IP o la fuente desde donde están viniendo las conexiones o las consultas, por defecto va a ocurrir lo que se muestra en la primera imagen del log ahí. Me registra la IP, por ejemplo 10.20.217.160.
Si yo activo localHostName, en cambio me va a registrar el hostname que pueda resolver a esa IP. En este caso, Database 01 o DB02, si yo tengo registrado esos nombres de host. Hay que tener un poco de cuidado también al activar esta configuración porque puede aumentar un poquito de carga en el servidor por hacer el traslado de esa información de dirección IP a nombre de host. No es tanto, pero es algo a tener en cuenta. Luego tengo un parámetro de configuración bastante interesante que es el logline prefix. Con este parámetro yo defino qué información yo quiero tener en cada línea de log. Cada vez que se genere una línea de log se va a registrar la información que yo defina en este parámetro de configuración. Y por defecto está puesto solamente la fecha y hora con porcentaje M y el ID de proceso con porcentaje P. Pero yo tengo mucha información que puedo incluir en este parámetro, que incluye el nombre de la aplicación, el usuario que se conectó, a qué base de datos se conectó, desde qué servidor, desde qué puerto, el ID de proceso, el ID de la sesión, el número de línea de la sesión, etcétera. Y ya depende de la información que yo quiera ver en el log para hacer la configuración en este parámetro. Por ejemplo, a mí un valor que me gusta utilizar es el que está ahí, logline prefix, porcentaje M para la fecha y hora, porcentaje U, el usuario, arroba porcentaje R, me registra el servidor desde donde se hizo la conexión con su puerto, el nombre de la aplicación, el nombre de la base de datos, el ID del proceso y la línea de sesión. Para mí esa información es más que suficiente para tener información útil dentro de mi log. Pero, como vuelvo y repito, todo eso dependerá de cada uno, de la configuración de cada uno y la información que le sea útil a cada uno. Este valor también me sirve bastante para luego procesarlo con herramientas como pgBudget, porque toda esa información sí se incluye en formato CSV o JSON, pero por defecto no se incluye en el formato tradicional de log, así que yo tendría que agregarlo de alguna forma en el logline prefix y luego decirle a pgBudget, mi logline prefix es tal, puedes usar esa información. Otro tipo de información que puedo controlar en el log es log waits, que me dice cuándo registrar una espera de bloqueo. Yo tengo dentro de PostgreSQL.conf un deadlock timeout y configurando log waits yo puedo hacer que si hay un bloqueo que dure más que deadlock timeout, se registra eso en el log. Y ahí tenemos un ejemplo, ¿no? Se registra que el proceso tal está esperando por este tipo de bloqueo on access share lock en la relación tal de la base de datos tal luego de tanto tiempo. Y me dice cuál es la consulta. También tenemos el parámetro de configuración log statement, en donde yo puedo decirle qué sentencias se registran o qué consultas se registran en el log. Por defecto no se va a registrar ninguna consulta, pero yo puedo hacer que se registren, por ejemplo, las consultas de DL o puedo hacer que se registren todas las consultas. Pero eso puede agregar muchísima información al log, así que preferible que lo manejemos con otros parámetros como logmin duration statement para registrar solo la información que nos será útil. Otra información que yo puedo registrar, log replication commands, para que quede registrado en el log comandos de replicación. Logtemp files me sirve bastante para monitoreo de los archivos temporales que se generan, que muchas veces sí causan algún tipo de contención o lentitud. Me sirve registrarlos. Por ejemplo, si yo cambio el valor de logtemp files, cualquier archivo temporal que pese lo que está configurado en ese parámetro o más, se registrará. Y por último tenemos también el parámetro logtimezone, que nos dice la zona horaria en que se van a registrar los mensajes del log. Ahora, yo tengo un montón de información ahí. ¿Qué puedo hacer entonces con toda esa información que puedo mandar al log? Tengo al menos tres opciones. Primero, puedo analizarla manualmente.
El archivo de log está hecho para que sea legible para una persona, así que yo podría utilizarlo para hacer algún tipo de depuración en tiempo real. Si algo está pasando dentro de mi base de datos, yo puedo estar monitoreando mi archivo de log o buscar mensajes específicos para saber qué es lo que está pasando, si ocurrió un error, si hay algún bloqueo, etcétera. Pero también puedo utilizar toda esa información para, por ejemplo, hacer un tipo de monitoreo, también en tiempo real, herramientas de monitoreo que puedan leer el log, o también puedo usar para análisis, información que ya tengo registrada de tiempos pasados para hacer mejoras de rendimiento, por ejemplo. Un ejemplo de monitoreo es, por ejemplo, con la herramienta Savix. Savix tiene ítems de monitoreo que pueden leer un log de Postgres, así que puedo configurar un ítem de Savix que lea el log de Postgres. Por ejemplo, puedo configurar alertas sobre diferentes tipos de mensajes que pueden mostrarse en el log. Por ejemplo, si yo estoy registrando las conexiones, desconexiones o errores de autenticación, yo puedo configurar Savix para que me mande una alerta, por ejemplo, a mi celular por Telegram o por cualquier otro tipo de medio, cada vez que se ocurra ese tipo de error. Y yo ya sé que algo pasó ahí y puedo empezar a investigar qué es lo que está ocurriendo. Y luego tengo herramientas de análisis como PGBudget. PGBudget es una fuente de información bastante útil. Yo puedo utilizarla para procesar el archivo de log y él me va a dar un resumen e información que me va a resultar bastante útil para mejorar el rendimiento de mi base. Algo que sí tenemos que tener en cuenta es que si vamos a usar PGBudget con el log tradicional, el formato tradicional del log de Postgres, que la información del log esté en inglés. Nosotros podemos cambiar el idioma del log de Postgres, quizás para conveniencia, leerlo en español, pero PGBudget no entiende español, así que si queremos usarla para esta herramienta, vamos a tener que tener el log en inglés o utilizar el log en CSV o JSON. Una vez que procesamos el archivo de log, vamos a tener información general, por ejemplo, cuántas consultas por segundo hubo en esta línea de tiempo. También voy a tener información, conexiones por cada host, conexiones por usuario, conexiones por base de datos, información sobre los checkpoints, cada cuánto ocurren, la frecuencia, el horario, etcétera, los buffers que ha escrito. Información también sobre AutoVacuum. Ojo que todo esto depende de la información que sale del log. Así que para yo, por ejemplo, tener información de checkpoints, voy a tener que tener activada el parámetro que controla que se registre información de los checkpoints en el log. Si quiero información sobre Vacuum, también voy a tener que tener activado el parámetro que envía información de Vacuum al log. Y por último, información es bastante útil. Es, por ejemplo, PGBudget tiene una sección donde yo puedo ver las consultas que se han ejecutado con más frecuencia. Y yo tengo un top ahí. Por ejemplo, tengo una consulta que se ha ejecutado un poco más de 1 millón de veces, pero no ha durado mucho, entonces puedo decir que estoy tranquilo en ese lado. Pero luego tengo una que se ha ejecutado más de 1 millón de veces y la duración máxima fue de más de un segundo. Y puede ser que ahí yo quiera revisar por qué se dio ese tiempo de espera, porque la duración promedio de esa consulta fue de 12 milisegundos. Entonces, si duró un segundo y más, tengo que revisar por qué ocurrió eso. Y puede ser que yo tenga que hacer algún tipo de mejora en mi consulta para poder evitar eso. Otro dato que nos da PGBudget es, por ejemplo, un top de las consultas que ocuparon más tiempo. Y yo tengo en primer lugar la consulta que más tiempo duró. Y entonces puedo empezar también a analizarla, ver qué pasó, por qué duró tanto. Y toda esa información me es bastante útil para mejorar el rendimiento de mi base. Y eso en cuanto a información que podemos sacar del log. En resumen, ¿qué nos dice el log de nuestra base de datos? Pues nos dice todo lo que está pasando dentro de nuestra base. Es configurable, nosotros podemos decirle qué información nos va a servir, qué es lo que vamos a utilizar, y de acuerdo a eso podemos actuar a consecuencia. Eso ha sido sobre la información que les tenía hoy y ahora podemos pasar a la sección de preguntas. Denis. Muchas gracias, Carlitos.
Sí, tenemos una pregunta. Nos mencionan, ¿este webinar está basado en qué versión de Postgres? ¿Aplica para Postgres 17? Sí, todas las capturas que mostré fueron de un servidor Postgres 17. O sea, todos esos parámetros de configuración existen y aplican en la versión 17 de Postgres y la gran mayoría existen para las versiones anteriores. Listo. Por el momento no tenemos alguna otra pregunta más, veo. Entonces, les damos las gracias, igual por estar con nosotros y a Carlitos por compartir esta valiosa información. Estoy segura de que aquí todos hemos aprendido muchos sobre los logs, que pueden ser un recurso clave para el manejo eficiente de nuestras bases de datos en Postgres. Nos escribieron una pregunta ahora. Dice, el parámetro de log statement, ¿qué parámetro sería mejor para que se registre select de un usuario? Ya, log statement no va a registrar de un solo usuario, sino los va a registrar de todos. Si tú quieres hacer algo así como de un usuario en particular, yo sugeriría utilizar algo que tenga que ver con auditoría. Por ejemplo, hay extensiones como PG Audit que me deja especificar qué sentencias de qué usuarios o qué bases de datos o qué tablas voy a registrar. Por eso puedo hacerlos con extensiones de auditoría. Listo, Carlitos. Muchísimas gracias. Nos están también preguntando sobre la grabación de este webinar. Sí, en aproximadamente 2 días más o menos les llega un mensaje sobre la grabación de este webinar y luego también se suben a nuestro canal de YouTube. Así que igual manténganse siempre allí con lo que tiene que ver nuestras redes sociales, tanto en LinkedIn como en X, estamos como @systemware. Nuestro siguiente webinar en vivo, que va a estar Jaime Casanova, va a mencionar sobre los problemas comunes en Postgres y cómo solucionarlos. Esto va a ser el 13 de febrero del 2025. Pueden hacerse el registro en nuestra página web systemware.com.es. Igual les paso ahí un mensajito para todos y pueden verlo. Se pueden registrar a esta página web. Adicional de eso también, si ustedes tienen alguna pregunta sobre este tema o cualquier otro tema relacionado con Postgres, pueden escribirnos al correo comercial @systemware.com.es. Así que eso ha sido por hoy. Les agradecemos muchísimo de que nos hayan acompañado a este webinar y esperamos verlos el siguiente año. Que tengan un excelente día. Pasen bien.